Hoy vamos a trabajar con el Ambient Occlusion para generar una técnica de textura, para crear una textura que luego lo podemos usar de máscara para dividir eh, los distintos elementos de nuestro material, ¿no? Nuestro shader. Por ejemplo, hacer que los bordes estén dentados, o sea, golpeados, y que nos dejen ver el material base de, por ejemplo, una mesa que esté pintada en donde se podría ver la madera original, o algo que es de metal, poder ver el óxido, o mismo sobre estos bordes hacer un desgaste, o sobre la altura y demás. Tenemos acá algunos ejemplos. Estos son ejemplos de las cosas que se pueden hacer, como por ejemplo, ven estos serían los bordes de las patas y cómo se hace una transición de entre una forma y la otra. Las, las, las variables y la creatividad ya dependen del artista, ¿no? De las cosas que pueda hacer. En este caso se utilizó para estas distintas técnicas, pero bueno, esto es muy variado. Lo importante es que esta técnica lo que nos permite es reconocer dónde están los bordes de la geometría, cosa que podamos después con eso utilizarlo de base para dibujar arriba, ¿no es cierto? Lo importante para empezar es saber que este material, que esta geometría tenga los UVs correctamente empaquetados y prolijos, ¿no es cierto? Bueno, hay que seguir. Que tengan los UVs correctamente empaquetados y prolijos. En este caso podemos ver, como veíamos en los ejemplos, todas las partes de la mesa, pero si ven el wireframe, como estamos viendo en este caso, es difícil apreciar cuál de estas líneas corresponden a las patas, al techo, al, a la parte de arriba y la parte de abajo del mueble. Podemos adivinarlos si seleccionamos vértices y demás, pero la realidad es que no es tan apreciable. Y eso y esta forma es bastante simple, es una mesa cuadrada. Si fuera algo orgánico, más complejo, sería mucho más difícil. Pero bueno, lo importante es que este V esté armadito, preparado, empaquetado bien, prolijo y bajo criterios. Y una vez que tenemos eso, esto tendría que estar seteado en Arnold Render, y deberíamos asignarle un nuevo material que se llama AI Ambient Occlusion. En este caso es el de Arnold. Otros motores de render tendrán otros nombres. Una vez que se lo asignamos, vamos a visualizar el render view. Y si, como pueden ver en el render view, el efecto que genera esto es como una especie de gradiente en relación a las normales, a los ángulos de las normales de los polígonos. Y además de la detección de distintas formas. Si estos fueran geometrías distintas, en este caso es toda una misma geometría, si no me equivoco, pero podrían ser formas distintas, y esto reconocería eso también. Si hubiera algún vaso sobre el escritorio, o algo que querramos también marcar como para saber dónde está, también serviría. Entonces el objetivo ahora es tratar de... Esto es muy variado, o sea, depende de lo que quieramos hacer, pero como para mostrarles... Perdón, estos son los amplios. Este valor de spread nos permite concentrar más la forma en los bordes, que en este caso es lo que yo quisiera hacer. Marcar bien esos bordes. Fíjense que de este lado están todos negros, eso hay que ajustarlo también. Esto no tiene que ser exacto, es aproximado, y ya les digo, depende de lo que uno esté planeando hacer en ese momento. Una vez que estamos conformes con esta forma, lo podemos cerrar, y lo que vamos a utilizar es una opción que tiene Arnold dentro de Utilities, que se llama Render Selection to Texture. Este Render Selection to Texture nos va a abrir esta ventana, y
nos va a pedir una carpeta, la cual yo ahora voy a seleccionar. Vamos a decir que es esta carpeta. Le vamos a pedir una resolución. Yo en este momento le voy a poner 2048, pero la idea es que nunca sea menos que eso, o sea que mínimo sea 4K, que sea una resolución grande como para tener bastante información para trabajar. Luego, una vez que terminamos, podemos hacerlo más chiquito si es necesario para la escena, si es algo que va a estar de lejos. Pero lo importante es empezar con una resolución grande como para tener de suficiente calidad para editarlo, ¿no? Y bueno, hay unos seteos también de sampleos y algunas otras cositas, pero ahora no nos interesan. Vamos a darle a render. Y esto nos va a abrir una ventana de render, que esta creo que nunca hace nada, pero si miran abajo van a ver el progreso del Arnold en esta otra barra. Esperemos un rato que termine y vemos qué pasa. Una vez que termina, en la carpeta que le indicamos para renderear, nos debería aparecer este archivo en donde podemos ver las UVs, pero esta vez bakeadas con el ambient occlusion que habíamos seteado. Una vez terminado y conformes con lo que lograron, podemos ver en Photoshop ese mismo archivo. Esto lo primero que tendremos que hacer es pasarlo, esto es un XR de 32 bits, tendríamos que pasarlo a 8 bits, como podemos trabajar mejor. Nos va a hacer un par de preguntas, vamos a setear algunas cosas como para que vuelva a estar como antes. Esto lo vamos a duplicar como para tener siempre el archivo original por debajo y no perderlo, como con un candado como para no perderlo. Esto lo vamos a pintar de blanco. Entonces, como ven, lo que genera es eso. Todos los bordes que teníamos ahora tienen líneas que nos van a servir de base para editar. Podemos, por ejemplo, ajustar los levels para contrastarlo. Perdón. Podemos, por ejemplo, ajustar los levels como para marcarlas más todavía. Con esto marcado, después en un layer extra podríamos, por ejemplo, elegir un brush con alguna forma, ya sea de los que vienen ya con Photoshop, o conseguir algunos brushes propios o crear algunos brushes propios. Pero si utilizamos uno de Photoshop, tenemos opciones en brushes en donde le podemos decir, por ejemplo, que cambie sus ángulos, que cambie la rotación, etcétera. Entonces podríamos pintar por encima de esto unos detalles, como si se hubiera golpeado. Podríamos también hacer algún sombreado, por ejemplo. Esto ya es criterio del artista, ¿no? De lo que quiera hacer y también de sus habilidades con el Photoshop, las cuales las mías no son del todo perfectas. A esto le vamos a hacer una máscara.
En fin, esto está hecho en 2 segundos, así que no esperen maravillas, pero es un poco para que entiendan que se puede hacer, ¿no es cierto? Tenemos esto por un lado, tenemos estos golpecitos por otro y todos esos elementos. Todos estos elementos luego se pueden guardar por separado y utilizar como máscaras para las texturas. Vuelvo a mostrar los ejemplos ahora que lo vimos de distintas cositas, ¿no? Fíjense que esto, si lo ampliamos, primero fíjense que tiene bastante calidad. Segundo, si lo ampliamos ven que además tiene algunos otros detalles, como por ejemplo algunos golpecitos, desgastado de los bordes, tiene estas pequeñas rampitas. ¿No? Este tiene algo más marcado.